el rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuando con la tercera división de segundo de Samuel, que va de los capítulos 21 al 24, donde vemos incidentes y salmos sin fecha, y ahora contemplaremos el capítulo 23, la introducción a los hombres valientes de David, los hombres con un registro. Estamos entrando en los episodios finales de este maravilloso estudio en el cual hemos contemplado la mano de Dios guiando todas las cosas, teniendo el control de todo a pesar de los fracasos de los hombres vistos en este libro de Samuel. Literalmente, cuenta las últimas palabras de David. Vemos cuán distinto es el fin de David al fin de Saúl, quien había muerto vergonzosamente en el campo de batalla, perdiendo su corona y su vida. David murió lleno de días, lleno de honores en palacio. Las palabras que David expresa es la misma realidad de Filipenses capítulo 1, verso 20, y leemos: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué hubiera dicho Saúl si hubiese tenido más tiempo para hablar? Ya que sabemos que las últimas palabras de un hombre antes de morir son las que se recuerdan para siempre. Leemos en 2 de Samuel capítulo 23 verso 1 en adelante las últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Verso 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Verso 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Verso 5, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Verso 6, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Verso 7, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Vemos las palabras de David, son palabras de esperanza. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Dios lo hará aunque David ya no esté. Espiritualmente, al igual que los fieles, David murió en esperanza. De la misma manera, la misma experiencia para nosotros de estar preparados para partir con el Señor si dormimos en Él, si el Señor aún no viene y nuestro tiempo termina ya. David estaba preparado. Él anhelaba más y más de la presencia del Señor, al igual que el apóstol Pablo estuvo listo para partir con el Señor. Vemos cuán apropiado el nombre dado a David, el dulce cantor de Israel. Y aunque esto fue escrito hace aproximadamente 3000 años, hoy, al leerlo, hallamos aliento para cada uno de nosotros. Tal vez David no hizo grandes cosas, porque solo dedicó toda su vida al Señor. Él dio un mensaje poderoso y recordó que el Espíritu de Dios había obrado en su ser. Literalmente, es un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer en un vaso rendido. Él pasó de un simple pastor de ovejas a ser un vaso útil y dócil en las manos de Dios, y Dios lo ha puesto en el trono. El resto de este capítulo se enumeran los nombres de los hombres que tuvieron su parte con David mientras él estaba en el exilio. Son hombres con un registro, es un récord, alegan un lugar en la galería de la fe de Dios. Ellos no son olvidados. Aquí vemos otro aspecto del carácter precioso de David. Lo hizo manifiesto al no olvidar a los que habían compartido con él el exilio. Estuvieron con él en el rechazo, y aunque él no siempre estuvo de acuerdo con ellos, ni en sus acciones, sin embargo, él recordó su fidelidad. Dispensacionalmente, este es el carácter de Cristo. Se acuerda de los fieles que tomarán su parte con él. Literalmente, tenemos que volver al primer libro de Samuel en el capítulo 22 para encontrar la primera mención de estos hombres. Y leemos el versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron,
vinieron allí a él. Verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Recordamos que David estaba en el exilio, pues tuvo que escapar de Saúl por su vida. El rey había sido ungido por Israel, pero el usurpador, Saúl, aún reinaba en Israel. Había unas pocas personas que reconocían el hecho que David era el rey elegido por Dios cuando estuvo en el exilio. Ellos le reconocieron y decidieron que sus destinos estaban con él. Ellos iban a seguirlo, no importa dónde él se los llevara. Hicieron caso omiso de los peligros y las privaciones que los acompañaban. Ellos estaban con su rey. Así que los valientes de David fueron los endeudados, amargados, los rechazados. Dispensacionalmente, esta es una imagen perfecta de Cristo y sus fieles. Jesús ya ha sido ungido rey, pero él aún no ha tomado su trono. ¿No son usurpadores los que reinarán sobre las naciones cuando ese tiempo pertenezca a Cristo? Ellos no reconocerán que Jesús tiene el derecho de reinar, pero está llegando el fin de los tiempos de los gentiles. Los reinos del mundo en realidad pertenecen al Señor Jesucristo, pero el tiempo no ha llegado aún para él asumir la autoridad que Dios quiere que tenga. Él está implícito en ello, incluso precisamente como David, quien esperó el momento adecuado. Los usurpadores y todos sus enemigos deben ser tratados, incluso precisamente como fue con Saúl. Jesús tiene algunos fieles, incluso hoy en día, que reconocen el hecho de que Él reinará. Espiritualmente, estos tienen propuesto seguirlo, sin importar a dónde Él los guíe. Ellos han elegido sufrir el reproche con Él, porque saben que Él es el Rey. No siguen ciegamente a los líderes de este mundo. Sus ojos han sido iluminados y no quieren otra cosa que estar cerca de su capitán. Jesús atrae a la misma clase de gente que atrajo David. Llegamos a Él en medio de nuestro descontento, nuestra deuda y nuestra angustia. Somos sus fieles. No encontramos ninguna satisfacción en los tribunales de Saúl. Nosotros podemos vivir en una cueva, pero si es allí donde Jesús está, eso será como el cielo para nosotros. Literalmente, estos hombres que siguieron a David no solo renunciaron a las comodidades de un hogar, sino que pusieron sus vidas en peligro. Se ponen en peligro a sí mismos para luchar con David. David se acordó de ellos. Hebreos 6:10, vemos tal verdad en estos hombres. Ellos no tuvieron grandes éxitos ni grandes cosas, no fueron valientes porque hayan hecho grandes obras que perdurarán como monumentos, sino que perduran por ser sensibles a la voluntad de Dios y por el servicio fiel al ungido de Jehová. Ellos están divididos en grupos y mencionados en este sentido. David le ha dado honor a todos, pero destacó a algunos de ellos para un mayor honor. Esto es ser tal como Él es. Espiritualmente, el Señor hace lo mismo con aquellos que le siguen incondicionalmente. No vamos a perder nada por renunciar a todo por seguir a Cristo. Nos hace recordar que no muchos valoran lo que realmente es una vida consagrada al Señor, pero sabemos que una vida dedicada es una vida sin desperdicios. No vamos a quedar desprovistos de todas las cosas en el final de nuestras vidas aquí. Jesús llegó a hablar de esto a sus apóstoles y dijo que quien haya renunciado a las cosas por amor a Él recibiría un 100 por 1. Esto es exactamente lo que sucede. Muchos siguen a Jesús hoy y muchos le siguen desde el momento de su revelación, pero algunos serán la esposa de Cristo. Aquellos altamente calificados compartirán con Él el honor especial. Hijas de reyes están entre sus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Salmo 45:9. Todo aquel que siga al Señor será honrado en alguna medida. Sin embargo, algunos recibirán el más alto honor para reinar con Él como la reina. ¡Qué maravilla hallamos en la palabra de Dios! En la próxima emisión, Dios mediante, desarrollaremos una de las porciones más hermosas de este libro, una que se suman a otras tantas, los valientes del rey David. El Señor siga guiándonos para el desarrollo de su palabra. Él los bendiga a cada uno en abundancia. Amén y amén.